En la clase de hoy nos introducimos lo que se llama diseño de experimentos. Vamos a ver los principios básicos y los conceptos elementales que se deben tener para lograr un diseño correcto de un experimento, por lo menos las nociones básicas, y desde el punto de vista estadístico en qué consiste el mismo. En la diapositiva mostramos la imagen de John Wilder Tukey, que ustedes ya lo conocen por la prueba de Tukey que desarrollamos en análisis de la varianza. Tukey es estadounidense, nació en Massachusetts en 1915, se graduó como químico en 1936 en la Universidad de Rome. Hizo cursos de posgrado luego en matemáticas y se terminó doctorando en matemáticas en la Universidad de Princeton. Son famosos sus trabajos junto con Cooley en la transformación rápida de Fourier, y en 1970 contribuyó en la estimación de Jagnev, que es muy utilizado para, sobre todo cuando hay asimetría en las distribuciones, para la estimación de parámetros. Introdujo también lo que ustedes bien conocen como diagramas de caja o box plot. Fue propuesto y diseñado por él, y introdujo en 1977 un libro que ha sido de amplia consulta por todos los estadísticos, que se llama Análisis Exploratorio de Datos. Y es más, esa metodología la utilizamos nosotros siempre al inicio de cualquier estudio. Él hizo mucho hincapié en la distinción entre los análisis exploratorios de datos y los análisis confirmatorios, diciendo que la estadística había desarrollado y volcado mucho hacia esa última parte y no había desarrollado plenamente la primera, que es muy útil en áreas naturales donde se utiliza mucho el análisis exploratorio. Hay conceptos que son importantes y se deben a Tukey, por ejemplo la palabra bit, que es dígito binario, que se usa en informática, es una palabra que la introdujo él. También la palabra o el concepto de software en computación se deben a Tukey. Finalmente, él fallece en Nueva Jersey en el año 2000, y voy a citar una frase que se debe a él y que decía: es mucho mejor una respuesta aproximada a la pregunta correcta, aunque normalmente sea vaga, que la respuesta correcta a la pregunta errónea, aunque siempre pueda hacerse en forma precisa. O sea, esta frase es muy importante, sobre todo con este tema que vamos a ver, que lo importante es hacer buenas preguntas para obtener, aunque sea, una respuesta aproximada. Fíjense en esta diapositiva, a partir de un objetivo o propósito de la investigación o del estudio, y aquí viene la frase de Tukey: más vale buenas preguntas correctas, porque son las que van a fundamentar luego las respuestas que tengamos. O sea, una vez formulado el objetivo o propósito del estudio, nosotros necesitamos diseñar un experimento con el objetivo de confirmar las hipótesis que se están planteando desde el punto de vista de la investigación. Nosotros conocemos lo que es una unidad experimental, que la definimos como la mínima porción de material experimental a la que se le aplica un estímulo para provocar una respuesta. O sea, la idea que se sigue es, teniendo una unidad experimental o parcela experimental, se le aplica un estímulo en el cual se quiere ver cuál es su respuesta. Nosotros, el estímulo que vamos a ver que se transforma en los llamados factores, son controlados por nosotros, y vemos a ese estímulo controlado cuál es la respuesta que le corresponde a través de la unidad experimental. O sea, la unidad experimental es un sustrato receptor del estímulo, que también se llama tratamiento. Por lo tanto, los estímulos son la causa y la respuesta son los efectos. Los estímulos son variables sometidas a estudio que está bajo control experimental. Y esto es importante. Los estímulos dentro de lo que se llama diseño de experimentos están controlados por el investigador. Pero ya vamos a ver, podemos tener otros factores no controlados y qué hacemos con ellos. En la investigación tenemos estímulos que son los que define el investigador
y generalmente son las que asociamos con variables independientes y llamamos factor que generan los tratamientos. La unidad experimental es el lugar o la porción de material experimental donde se aplica el estímulo y por lo tanto medimos la respuesta o efecto, que sería la variable dependiente, y es una variable de la medida de las unidades experimentales que refleja cualquier efecto asociado a la manipulación del estímulo. Observen nosotros, es un esquema sencillo donde tenemos una unidad experimental, le aplicamos un estímulo y medimos la respuesta. ¿Qué es lo que nos encontramos en la realidad? Que frente al mismo estímulo aplicado a unidades experimentales semejantes, la respuesta no siempre es la misma. O sea, y eso es lo que es el tratamiento estadístico de todo este problema. Dado que el mismo estímulo aplicado a unidades experimentales o parcelas experimentales semejantes, la respuesta no es la misma. Por lo tanto, hay una variabilidad en la respuesta frente a un mismo estímulo. Y si hay una variabilidad, podemos hacer el análisis estadístico correspondiente. Veamos algunos ejemplos para afianzar este concepto de estímulo, unidad experimental y respuesta. Por ejemplo, en el experimento 1 se aplica como estímulo intensidad de poda. Por ejemplo, una intensidad puede ser una poda leve del cultivo. Vamos a tener como unidad experimental o parcela experimental un claro de viñedo, siendo un claro un conjunto de plantas en que se ubican entre dos postes dentro de un viñedo. Lo que vamos a medir como respuesta a dicha intensidad de poda es el rendimiento de uvas en kilos por parcela, o sea, kilogramos obtenidos de uvas en el claro, que es la unidad experimental. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Aumentar el rendimiento. O sea, nosotros lo que estamos tratando es ver cuál es la intensidad de poda más correcto para obtener un máximo rendimiento. El experimento 2 tendríamos otra situación donde queremos determinar el impacto ambiental por causa del fuego. Entonces, ¿cómo se podría montar un experimento donde vemos dentro de una pastura natural cómo es el efecto a distintas intensidades de fuego? Supongamos que tenemos una categoría de fuego mediano, el cual se puede generar en forma por el investigador en una lonja de superficie de una pastura natural. Esa va a ser nuestra unidad experimental. Por lo tanto, luego lo que se va a medir es, luego de transcurridos 2 años, cuál es la superficie con pastura, o sea, sería la superficie que se recuperó a dicha categoría de intensidad de fuego transcurridos los 2 años. De esa forma, el investigador puede ir estudiando cuál sería el impacto ambiental de un fuego de categoría fuerte, mediano o leve. Otro experimento, por ejemplo, puede ser para reproducir material vegetal. Tenemos distintos medios de cultivo in vitro. Tenemos como unidad experimental gradillas de 5 tubos, donde nosotros luego vamos a medir sobre esas 5 gradillas de tubos cuál es el peso total en raíces que hemos obtenido del material que hemos colocado en un determinado medio de cultivo. Como ven, tenemos 3 ejemplos, se pueden citar muchísimos más, de lo que se considera cuál es el estímulo, cuál es la unidad experimental y cuál es la respuesta, en función siempre de un objetivo. Vamos a profundizar un poco el concepto de estímulo. Ahora llamamos factor a ese estímulo como una variable que es controlada por el investigador y es que es la que causa en la unidad experimental un efecto de interés que es de acuerdo al estudio que planteamos. A estos factores nosotros los indicamos con letras mayúsculas del abecedario y podemos tener distintas clasificaciones. Para cada uno de los distintas intensidades o niveles que puede contener el factor, que van a ser llamados tratamientos, en el caso monofactorial,
a estos niveles, que son modalidades o posibilidades que puede presentar el factor A, los vamos a llamar niveles. Y los niveles se los voy a indicar con letras minúsculas y con un subíndice que indica que el primer nivel, si es A sub 1, A sub 2 será el segundo nivel del factor A, y así sucesivamente hasta el nivel A sub K, que indica el késimo nivel del factor A. Estos, como dije antes, estos factores pueden ser clasificados con dos criterios. Por según la naturaleza de la variable dependiente que tenemos en este caso, esta variable puede ser cualitativa, o sea, su escala de medición, por ejemplo, puede ser nominal o ordinal. Un ejemplo serían variedades. Yo pruebo distintas variedades, cuál es la más productiva, por ejemplo, en un estudio. Por lo tanto, tenemos factores que son de naturaleza cualitativa. Esto lo habíamos planteado en análisis de la varianza, que estábamos haciendo análisis de la varianza con una variable respuesta que es cuantitativa y con factores que son cualitativos. También estos factores pueden ser cuantitativos, por ejemplo, dosis de un fertilizante, dosis de nitrógeno, etcétera, que son para ciertos valores fijados de eso, y nosotros podemos también tratarlo con un análisis de la varianza. Observen lo siguiente: si nosotros tenemos una variable de respuesta que es cuantitativa y tenemos otra variable cuantitativa, también puede ser más de interés hacer un estudio de regresión que irnos a un estudio de análisis de la varianza en diseño de experimentos. Pero eso depende del interés y de lo que está buscando el investigador. Puede también ser según el número de factores que intervienen dentro del estudio. Si hay un solo factor, o sea, por ejemplo, el factor A, el que interviene en los estímulos de las unidades experimentales y se mide la respuesta, estamos frente a estudios monofactoriales, análisis monofactoriales y diseño de experimentos. En cambio, y es muy común esto, que estemos interesados en el efecto de más de un factor, o sea, 2, 3 factores, y lo que vamos a ver que en este caso lo que nos interesa son las combinaciones, los distintos niveles de los factores intervinientes para ver su respuesta. En este caso estamos frente a estudios llamados polifactoriales. Lo que se desea es armar un diseño de experimento, y para eso debemos tener en cuenta lo que se conoce como los principios de un buen experimento, que tiene que estar siempre presente, por lo menos para asegurarnos un procesamiento estadístico adecuado. Estos tres principios de una experimentación son la repetición, la aleatorización y el control local. ¿Por qué ponemos como principio experimental la repetición? Bueno, ustedes saben que vamos a generar pruebas de hipótesis, y en ello vamos a generar también lo que se llama la tabla de análisis de la varianza correspondiente a un diseño de experimento. En ese análisis de la varianza, uno de los objetivos es permitir obtener una estimación de la varianza de los errores. Para ello tenemos que tener en cada grupo, o sea, el grupo sería en este caso cada tratamiento, tener repeticiones de las estimaciones de las respuestas a un estímulo determinado. Si no hay repeticiones, no podemos hacer estimaciones de los desvíos de los valores de respuesta con respecto a la media del grupo, por lo tanto no tendríamos estimaciones de varianza si no tenemos repeticiones. O sea que este es un concepto básico, lograr repeticiones de cada uno de los tratamientos. Acá en la diapositiva se nombra tratamiento tanto simples como combinados. Vamos a ver que si es un caso de un monofactorial, los tratamientos son cada uno de los niveles definidos en el factor que se está aplicando a las unidades experimentales. En cambio, si es un polifactorial, tenemos combinaciones de distintos niveles de los factores que intervienen en el estímulo. Por lo tanto, tenemos tratamientos combinados, y es por eso que se hace la diferencia. Por lo menos tenemos que tener una repetición 2 veces
de cada uno de los tratamientos, sean simples o combinados. Recuerden también que de cada grupo lo que determinamos es las medias de cada uno de los grupos. Y lo que también esperamos que el error de estimación de dichas medias sea lo más pequeña posible. Para eso, recuerde usted la fórmula de error estándar de la media, que estaba dividido por la raíz cuadrada del tamaño de las repeticiones, del número de observaciones en el grupo. Por lo tanto, si queremos disminuir el error estándar de la estimación de la media, lo que hay que aumentar es el número de repeticiones. Por eso también es importante tener mayor número de repeticiones. Mientras mayor información tenemos, o sea, mayor repeticiones de cada uno de los estímulos o niveles de estímulos que se le aplican a las unidades experimentales, mejor la información que vamos a obtener. Eso es en general un concepto elemental. Si no hay repetición, no podemos hacer un buen diseño de experimento porque no podemos estimar las varianzas tampoco. Bien. La aleatorización, también nosotros lo habíamos visto en el análisis de la varianza, que teníamos un concepto elemental del análisis de la varianza, que es la independencia de los errores, o sea, la independencia de las observaciones, y que una forma de asegurarse esa independencia es aleatorizando cada uno de los tratamientos dentro de las unidades experimentales. O sea, nosotros vamos a tener unidades experimentales o parcelas donde vamos a aplicar los estímulos. Lo que hacemos es aleatorizar qué tratamientos le vamos a aplicar a cada una de las unidades experimentales. De esa forma nos aseguramos la independencia de los errores. Recuerden también que esto es muy importante porque las inferencias que hacemos también estamos tratando de hacer controlando el error tipo 1 y tipo 2. Y si no hay independencia, estos errores en las inferencias que nosotros tratamos de que sean lo más pequeño posible, van a aumentar. ¿Bien? Otros es el llamado control local, que habíamos definido que tenemos factores que son controlados por el investigador. Y hay factores que no lo controla el investigador por distintas razones. Primero, porque no es de interés directo de la investigación que se está utilizando, o sea, se está realizando, o por otro lado, porque sería caro o lleva demasiado tiempo controlar algunos otros factores que se sabe que influyen en la respuesta y a veces, si esos controles, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, puede ser de alguna forma controlable, o por más que no sean de hecho el objeto del estudio, podemos disminuir de esa forma el error experimental. Si no los controlamos a estos factores no controlables, todo va a parar al error experimental. Por lo tanto, mientras mayor sea el error experimental, menor nosotros podemos tener una menor, o sea, no, el efecto debido a los tratamientos quizás no se manifieste de la misma forma si ese error experimental fuera menor. Esa es la idea. Por lo tanto, si es factible controlar algunos de esos factores concomitantes que hay en los resultados, en las respuestas, se hace a través del llamado control local. Definidas las unidades experimentales, que eran aquellos soportes o entidades físicas o el material donde aplicamos el estímulo, que en nuestro caso llamamos tratamientos, y donde nosotros luego vamos a hacer las mediciones o las observaciones correspondientes como respuesta a dichos estímulos. ¿Qué características en particular debe tener esta unidad experimental cuando tratamos de diseñar un experimento? El primer concepto es de homogeneidad, o sea, la idea es que todas las parcelas que van a ser sometidas a una misma intensidad de estímulo o a un mismo tratamiento, sea este simple o combinado, sean por lo menos semejantes entre sí. En ese sentido, por supuesto, dado la variedad natural a veces del material, por ejemplo, por más que queramos probar una cierta variedad
y ponemos una cierta cantidad de plantas dentro de una parcela, hay una genética dentro de cada una de las plantas que, por más que se trata de homogeneizar el material y que por lo menos todas las genéticas sean similares, siempre va a haber una variabilidad eh, que no la podemos reducir, o sea, sería muy costoso hacerlo. Por lo tanto, lo que necesitamos es que cada una de las parcelas por lo menos tengan condiciones similares entre sí, dado que al aplicarse el mismo estímulo vemos cuál es la respuesta, pero lo que intentamos que ver realmente la respuesta debido al estímulo, y sabemos que esa respuesta debido al estímulo le está sumado otra respuesta debido quizás a la variabilidad que hay entre las distintas parcelas. La idea es que esa variabilidad entre parcelas sea lo mínimo posible. Mientras menor sea esa variabilidad, o sea, más homogeneidad tengamos, estamos más seguros de estar midiendo realmente los efectos debido al estímulo. Esa es la idea. Por ejemplo, la imagen que tenemos en la parte superior a la derecha, esta fotografía, nos muestra justamente un diseño de experimento donde cada uno se nota claramente cuáles son las unidades experimentales compuestas por una cantidad determinada de plantas de una variedad determinada. Y lo que se trata es de lograr homogeneidad entre las distintas repeticiones del mismo tratamiento. Una parcela estará en un lugar físico del sitio agrícola, otra parcela estará en otro lugar del mismo sitio, pero ubicada en otro espacio, en otra parte, digamos, del dispositivo experimental. Por lo tanto, ya ahí también tenemos el suelo que buscamos tratar de ser lo más homogéneo posible para que no haya un efecto debido a las diferencias de suelo, sino que siempre sea, por ejemplo, en este caso, a la diferencia entre las variedades, no a las diferencias edáficas que tengamos en el suelo. Esto es muy importante porque a veces tenemos que, frente a los mismos estímulos, tenemos un grupo de parcelas que responden en forma más o menos homogénea y tenemos una parcela que da hasta un valor atípico con respecto al grupo. ¿Sí? La idea es que frente al mismo estímulo, si las parcelas son homogéneas entre sí, o sea, tienen poca variabilidad entre sí, la respuesta tiene que ser similar. Si hay una parcela que está dando una respuesta muy diferente, habría que analizar en particular esa respuesta. Por eso es muy importante el tema de homogeneidad de las parcelas. Luego, el otro tema tiene que ver con el tamaño de las parcelas. No es lo mismo, por ejemplo, parcelas que estén compuestas por una sola planta. Supongamos que nosotros sea un estímulo dado por una dosis de nitrógeno en una pastura y luego lo que medimos como respuesta los kilogramos de materia seca que se obtiene al final del desarrollo de la planta. No es lo mismo tener como parcela o unidad experimental a una planta que tener a un grupo de plantas. Siempre conviene tener más bien un grupo de plantas, ya que la variabilidad del grupo es mejor que la variabilidad individual de cada una de las plantas. Por eso, para ver cuál a veces es el tamaño más indicado de parcela experimental, se suelen hacer ensayos en blanco que consisten justamente en hacer un año antes del ensayo, del experimento en sí, hacer un ensayo cultivando, o sea, por ejemplo, poniendo la pastura natural y ir cosechando parcelas de misma unidad o superficie. Y luego con la computadora ahí jugando y aumentando los tamaños de parcela y viendo cuando el coeficiente de variación va disminuyendo hasta que el aumento del tamaño de parcela hace que el coeficiente de variación no disminuya. O sea, ¿cuál es la idea de estos estudios donde se ve el coeficiente de variación en función de los tamaños? Y bueno, disminuir lo que más se pueda desde el punto de vista físico, o sea, del material que se dispone,
el coeficiente de variación hasta un punto en que ya por más que el tamaño de la parcela aumente, ya el coeficiente de variación no disminuye. ¿Por qué coeficiente de variación? Porque recuerden ustedes, nos da una comparación entre la media y la desviación estándar y indica la variabilidad. O sea, si nosotros hacemos que la variabilidad de un tamaño de parcela disminuya bastante el coeficiente de variación, ya tenemos un gran aliciente porque estamos disminuyendo el error experimental final del estudio. La forma también influye, o sea, el tamaño influye de la parcela, por eso le digo, depende de los estudios, los tamaños. Hay mucho material referido a esto y se puede buscar cuál es el tamaño más indicado de parcela para, para un determinado diseño experimental. La forma también, las formas pueden ser cuadradas, pueden ser circulares, pueden ser rectangulares. Lo más usado son parcelas de forma rectangular y también esto se hace estudios con justamente las gráficas de coeficientes de variación y las respuestas medidas a distintas formas o tamaños. También importante es la consideración de la bordura de las parcelas. Por ejemplo, tenemos aplicaciones, por ejemplo, si nosotros estamos aplicando un pesticida, el pesticida puede tener deriva del producto cuando se está aplicando. Entonces la respuesta a un determinado dosis de insecticida para una parcela no puede tener deriva hacia otra parcela que tiene otro tratamiento donde además del estímulo que está sufriendo tiene incorporado la deriva de insecticida del tratamiento de otra parcela. Por lo tanto hay que tener cuidado de tener una bordura, que significa que tenemos un grupo de plantas al cual no se le aplica los estímulos correspondientes de ninguna parcela y lo cual sirve de bordura para evitar este problema. También esto suele pasar a veces con fertilizaciones. O sea, fertilizar un producto, por ejemplo una parcela con nitrógeno, con una dosis determinada, tenemos que tratar de que luego, como el nitrógeno puede ser solubilizado y llevado por el riego, que la deriva o el agua que no es aprovechada por la parcela no pase a otra parcela que tiene otro tratamiento. Todos estos temas de bordura son importantes al momento de diseñar el experimento y siempre verificar de que el efecto que se le aplica a una de las parcelas no influya en otras parcelas donde tienen otros efectos. Por supuesto, otra vez el tema de repeticiones. Necesitamos repetir unidades experimentales para el mismo efecto. Este concepto de repetición también es muy importante y a veces se confunde y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a veces se suele tomar un pedazo de carne, por ejemplo, para hacer verificar si una dosis de pH determinada logra extender el mantenimiento de la calidad de la carne. Resulta que al mismo trozo de carne lo particionamos en 5 o 6 partes y decimos que cada una de ellas es una repetición al cual le vamos aplicando la acidez determinada. Hay que tener mucho cuidado porque a veces es como a una misma parcela se la particiona en subparcelas al cual le aplicaron el mismo tratamiento. Entonces eso no es una verdadera repetición. La verdadera repetición es tomar distintas parcelas de igual tamaño y no estar particionando un mismo sector. En el caso de la carne, en vez de tomar un solo trozo debido a un animal determinado, tener distintos trozos de distintos animales, y eso nos estamos asegurando de que no hay una partición de la misma carne del único animal. Esto también suele ocurrir, por ejemplo, cuando a veces se quieren hacer ensayos en viñedos
y quieren lograr hacer fertilización. Y es muy fácil tomar un par de hileras y sobre las par de hileras los primeros claros de esas dos hileras se la toma como parcela, al segundo como parcela y así sucesivamente, y aplicar las distintas dosis de fertilizante. El problema que tenemos es que las repeticiones, que serían las dos primeras que tendríamos, también hay un efecto de suelo que no puede separarse. Entonces las repeticiones a veces es tomar grupos de claros en distintos sectores del mismo viñedo como repeticiones. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de repetición. Tienen que ser verdaderas repeticiones y no ser particiones de una parcela grande, o sea, de un sector grande, de un pedazo de alimento grande que es subdividido luego para hacerlo a aplicaciones determinadas, porque no son consideradas verdaderas repeticiones. También van a ver en la bibliografía la palabra réplica. Réplica viene más bien de los estudios o de experimentos industriales, donde en realidad lo que se hace es replicar el procesamiento industrial tantas veces como se quiera. Entonces no es lo mismas repeticiones que tenemos en diseños de campo agronómico o en recursos naturales también, o también en bromatología, pero en el caso industrial se le suele llamar réplica a repetir el procedimiento tantas veces como sea necesario, porque estamos en un proceso industrial. Cuando la cantidad de repeticiones por cada tratamiento es el mismo, decimos que el diseño son balanceados. Y esto es muy importante, sobre todo recuerden para las pruebas de comparaciones múltiples de media, que cuando son balanceados, las estimaciones y la inferencia que se hacen son mucho más equilibradas. En cambio, cuando las repeticiones no son las mismas para cada uno de los tratamientos, tenemos los llamados diseños no balanceados y hay que darle el estudio y el ajustamiento del modelo que sea más indicado para ese caso.